Sybil Gibbs Hoffman siempre pensó que era irónico que la casa más bonita de su vida le llegara con la suegra más difícil. La vieja mansión victoriana de Cherry Street le encantó a primera vista. Las vidrieras creaban un intrincado juego de luces. Los paneles de madera guardaban el calor de 4 generaciones de la familia Hoffman, y las molduras del techo contaban su propia historia, que Sybil, como profesora de arte, podía huir durante horas. En esta sombría mañana de domingo, se levantó a las 5, procurando no despertar a su marido. Dustin solía dormir hasta las 9, pero hoy era un día especial, una comida familiar tradicional que su madre, Bárbara, había convertido en un ritual semanal para poner a prueba la competencia de su nuera. Sybil bajó en silencio a la cocina de la planta baja. A diferencia de la primera planta, donde vivía Bárbara, estaba amueblada al gusto de la joven pareja. Cortinas brillantes, cuadros de artistas locales, un acogedor desorden de revistas de arte dispersas y una taza de té en el alféizar de la ventana. Bárbara lo llamaba caos bohemio y apretaba los labios cada vez que bajaba a verlos. Al sacar la harina para la tarta de manzana, Sybil derramó accidentalmente un poco sobre la encimera. Por eso mismo siempre le decía a Dustin que cocinara con cuidado, como hacía su abuela. Llegó una voz familiar que la hizo estremecerse. Bárbara estaba en la puerta, impecablemente vestida a pesar de lo temprano que era. Su traje gris y su collar de perlas parecían gritar que incluso un domingo por la mañana había que recibirla con todas las de la ley. «Buenos días, Bárbara», dijo Sybil con una sonrisa en la mano. «Estaba pensando en hacer un pastel para el almuerzo. Ya he encargado un postre en la pastelería Mason. Allí trabajan profesionales». Bárbara se acercó a la máquina de café que una vez le había regalado a su hijo. «Ya sabes que hoy vienen mi amiga Evelyn y su hija. Helen, por cierto, acaba de conseguir un ascenso en su bufete de abogados». Sybil empezó en silencio a guardar los ingredientes en la alacena. Helen era un tema de conversación constante para Bárbara, la perfecta hija de su mejor amiga que tanto le gustaba a Dustin en la universidad. El hecho de que Dustin nunca hubiera mostrado ningún interés romántico por Helen parecía no importarle a Bárbara. «Mamá, ¿ya estás aquí?» La voz somnolienta de Dustin distendió el tenso ambiente. Bajó a la cocina con unos pantalones caseros y una camiseta, el pelo oscuro despeinado por el sueño. Sybil se sorprendió a sí misma pensando que, incluso después de 3 años juntos, el corazón le daba un vuelco al ver a su marido. «Dustin, cariño, solo pensé en asegurarme de que todo estuviera listo para la llegada de los invitados». Bárbara cambió instantáneamente su tono a meloso. «Recuerdas que Evelyn va a traer su característica lasaña, ¿verdad? Su receta tiene más de 100 años, transmitida en su familia durante generaciones». «Al igual que tu insatisfacción con todo lo que hago», murmuró Sybil para sí misma, pero Bárbara la oyó. «¿Qué has dicho, querida?» Una nota de acero apareció en la voz de su suegra. «Dije que iba a cambiarme para la cena». Sybil se apresuró a salir de la cocina, sintiendo que sus mejillas enrojecían. Mientras subía las escaleras, oyó que Bárbara empezaba a contarle a su hijo los últimos logros de Helen. En el dormitorio, Sybil se detuvo frente al armario. Hacía 3 años, cuando ella y Dustin se habían casado, estaba segura de que con el tiempo la relación con su suegra mejoraría. Al fin y al cabo, ambos querían a la misma persona. Pero Bárbara parecía tomarse ese hecho como una afrenta personal, como si su amor por su hijo fuera un recurso limitado del que Sybil se había apropiado descaradamente. Eligiendo un sencillo vestido azul, Sybil oyó que Bárbara empezaba a mover muebles en el piso de arriba, señal inequívoca de que estaba nerviosa. Dustin le había dicho una vez que su madre siempre hacía los cambios cuando estaba de mal humor. Después de la muerte de su marido, podía pasarse horas reorganizando los muebles, intentando llenar el vacío. Iba a ser un día largo. Sybil echó un vistazo al calendario.
Dustin se marchaba dentro de una semana para un viaje de negocios de 3 meses. Intentó no pensar en cómo se las arreglaría con Bárbara en su ausencia. A la 1 en punto, el salón se llenó con el sonido de voces y el tintineo de platos. Evelyn Porter, una rubia menuda con una lengua tan afilada como la de Bárbara, admiraba las cortinas nuevas que su suegra había colgado el mes pasado sin consultar a los recién casados. Su hija Helen, una morena alta con un traje austero, no dejaba de mirar a Dustin como si estuviera casualmente a su lado. Sybil, querida, la voz de Evelyn era más dulce que el azúcar. Bárbara me ha dicho que estás enseñando a los niños a pintar. Eso es muy dulce. Sabes, mi ama de llaves también es muy creativa. Teje maravillosas bufandas para vender. Sybil tomó un sorbo de vino para ocultar una risita. En realidad enseño historia del arte y tengo una asignatura optativa de pintura. El mes pasado, 3 de mis alumnos ganaron un concurso municipal. «Oh, qué interesante», intervino Helen, arreglándose el pelo inmaculado, y justo estábamos comentando con mamá y Bárbara que hay una vacante de secretaria en nuestra empresa. Ya sabes, un trabajo estable es muy importante. Dustin, arreglando la ensalada, se quedó helado con las pinzas en las manos. Helen, a Sybil le encanta su trabajo, y es muy buena profesora. Por supuesto, por supuesto. Bárbara se apresuró a cambiar de tema. Helen, cuéntame más sobre tu nuevo negocio. Ahora gestionas contratos con empresas internacionales, ¿no? Los 20 minutos siguientes los dedicó a una detallada exposición del derecho de sociedades. Sybil masticaba su ensalada mecánicamente, observando cómo los ojos de Bárbara se iluminaban a cada palabra de Helen. Su suegra se animaba especialmente cuando la conversación giraba en torno al viaje de negocios de Dustin. 3 meses en Seattle es mucho tiempo, suspiró Bárbara. Sybil querida, debes sentirte sola en una casa tan grande. Me las arreglaré. Sybil trató de hablar uniformemente. Tengo trabajo, amigos. Por supuesto, la interrumpió Bárbara. Pero date cuenta de que como madre tengo que cuidar de la casa. Al fin y al cabo, es nuestro patrimonio familiar. Nuestra y de Sybil, corrigió Dustin con suavidad. Claro que lo es, cariño. Es que yo crecí aquí, conozco cada rincón, y tu padre siempre decía... Mamá. La voz de Dustin se volvió más firme. Ya hemos hablado de esto. La casa es nuestra, y de Sybil ahora, y tu piso de arriba es tu espacio. Se hizo un silencio incómodo. Helen miró desafiante su reloj y gimió. «Oh, tengo que irme. Mañana tengo una reunión importante. Tengo que prepararme». ¿El domingo? Sybil no pudo resistirse. Los verdaderos profesionales no trabajan los fines de semana, la cortó Bárbara, levantándose de la mesa. Media hora más tarde, cuando los invitados se habían dispersado, Sybil estaba recogiendo los platos en la cocina. Dustin la abrazó por detrás, hundiendo la nariz en su cuello. «Siento lo de hoy. Mamá a veces se pasa». ¿A veces? Sybil sonrió sin gracia. «Dustin, te quiero, pero tu madre...» Solo está preocupada. Después de la muerte de mi padre, la casa es todo lo que le queda. ¿Y a ti? Te tiene a ti. Por eso actúa así. Tiene miedo de perderme a mí también. Sybil se volvió hacia su marido. ¿Sabes lo que más me asusta? Que cuando te vayas, todo irá a peor. No será así. Hablaré con ella antes de irme. Se oyeron pasos en el piso de arriba. Bárbara estaba moviendo muebles otra vez. El taxi llevó a Dustin al aeropuerto a las 6 de la mañana en punto. Sybil se quedó junto a la ventanilla, observando cómo el coche amarillo se disolvía en la bruma previa al amanecer. Bárbara, que había insistido en despedir a su hijo, se secó los ojos con un pañuelo. «No entiendo por qué no me ha dejado llevarle», repitió por enésima vez. «Porque aparcar en el aeropuerto cuesta una fortuna». Sybil ahogó un bostezo. Había pasado casi toda la noche en vela ayudando a su marido a hacer las maletas.
Los últimos días habían sido ajetreados, con Dustin preparando el papeleo para un proyecto y ella elaborando un plan de estudios para el mes siguiente. El dinero nunca ha sido un problema en la familia Hoffman. Bárbara frunció los labios, mirando alrededor de la sala de estar. Dios mío, hay mucho polvo aquí. Dustin salió volando hace 5 minutos y ya tienes la casa funcionando. Había pasado una semana desde la comida del domingo, durante la cual Bárbara se las había arreglado para insinuar 3 veces que echaría un ojo a las cosas en ausencia de su hijo. Sibyl esperaba que solo fueran palabras. A su suegra le gustaban las declaraciones en voz alta. Creo que empezaré por la cocina. Bárbara se dirigió decidida hacia los armarios. Siempre he querido ordenar este lugar. Esas especias que tienes en los tarros son horribles. Tengo recipientes especiales. Bárbara, son las 6 de la mañana. Iba a dormir un par de horas antes del trabajo. Pues vuélvete a dormir, yo puedo sola. Por cierto, ¿por qué tienes el molinillo de café a la vista? Ni que fuera un objeto decorativo. Sibyl subió al dormitorio, pero no podía dormir. De abajo llegaba el tintineo de los platos y el crujir de las bolsas. Media hora más tarde bajó a ver qué pasaba y se quedó paralizada en la puerta de la cocina. Bárbara vaciaba metódicamente los armarios. El té de sus latas favoritas se había amontonado en una bolsa de basura y en su lugar había recipientes de plástico idénticos. La colección de tazas antiguas que Sibyl había reunido a lo largo de los años ya estaba en una caja etiquetada como «para caridad». ¿Qué estás haciendo? Sibyl se apresuró a acercarse a la caja. Poniendo las cosas en orden, querida. Esta basura bohemia no es basura. Sibyl sacó una taza de porcelana con rosas. Fue un regalo de mi abuela. Y de todas formas, ¿quién te ha dado derecho a tocar mis cosas? En las casas decentes no se bebe de las antigüedades. Además, está agrietada. Es que es viejo, y no es asunto tuyo. No me levantes la voz. Bárbara se enderezó hasta su altura completa. Estoy cuidando la casa de mi hijo. No. Estás intentando controlar mi vida. Pon todo en su sitio ahora mismo. La histeria es un signo de mala crianza. Bárbara sacudió la cabeza. ¿Ves? Eso es exactamente por lo que le dije a Dustin. ¿Qué le decías? ¿Que su mujer no es lo bastante buena? ¿Que no sabe vivir bien? Sibyl empezó a descargar sus tazas de la caja. ¿Sabes qué? Sal de mi cocina. No voy a dejar que dirijas mi casa. Esta es la casa de los Hoffman. Esta es la casa de Dustin y mía, y tú solo vives arriba porque te dejamos. La cara de Bárbara se puso blanca de ira. ¿Cómo te atreves? Hace 30 años que vivo aquí, y tú solo eres... Soy su mujer. Y si no puedes aceptarlo, es tu problema. Ahora te pido que te vayas. De acuerdo. Bárbara apretó los labios en una fina línea. Pero hablaremos más de esto, y también sobre tu tono. Sibyl se hundió en su silla, mirando la taza de su abuela. Tenía una pequeña grieta, pero eso solo la hacía más valiosa, como una cicatriz que hablaba de años pasados. Me preguntaba si había grietas en el matrimonio de Dustin, y si las había, ¿cuándo habían aparecido? Quizá en el momento en que ella aceptó cohabitar con su madre. Se oyó un ruido sordo en el piso de arriba. Bárbara había empezado a mover los muebles. Ese sonido siempre significaba tormenta. La última vez lo había movido todo después de que Dustin anunciara la boda. Sibyl se frotó las sienes. Aún faltaban 11 semanas y 5 días. A la mañana siguiente se despertó con el ruido de un taladro. Bárbara había decidido dieci las paredes del pasillo común sin pedir permiso a nadie. Cuando Sibyl salió a trabajar, su suegra, desafiante, dio la espalda a la pared. En la sala de profesores, la compañera de Martha se dio cuenta de su mirada perdida. ¿Una mañana dura? Acción militar, intentó sonreír Sibyl. Mi suegra me ha declarado la guerra. ¡Oh, cariño! Martha sacudió la cabeza. Sabes, mi primera suegra también era bastante trabajadora.
Una vez repintó mi dormitorio mientras yo estaba en el trabajo. Era rosa, porque una mujer joven necesita colores sutiles. ¿Y qué hizo? Divorcié a su hijo, rió Marta. Pero no fue la única razón, claro. Sybil se estremeció. No, con Dustin es diferente. Él la quiere. Solo necesita superar estos 3 meses. Cuando regresó a casa esa noche, encontró que la cerradura de su estudio no funcionaba. Se rompió, explicó Bárbara bajando del primer piso. He llamado a un manitas para mañana. Por cierto, he metido tus libros de arte en cajas. Ocupaban demasiado espacio. Sybil apretó los puños. Solo era la primera semana de las 12 que estaban por venir, y ya lo sabía. Iba a ser una guerra territorial, por el hogar, por el derecho a ser ella misma. El teléfono sonó, un mensaje de Dustin. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, respondió ella. Todo va bien. El viernes por la tarde, al volver de las clases extra, Sybil encontró a un hombre desconocido en el pasillo cambiando la cerradura de la puerta principal. Ah, eres tú. Bárbara se asomó a la sala. Jeremy, enséñale la llave nueva. La cerradura vieja está completamente suelta. Decidí no esperar a que nos robaran. Sería una buena idea discutir esto conmigo primero. Sybil tomó la llave extendida. Los arañazos en la jamba de la puerta le indicaron que la vieja cerradura estaba bien. He intentado llamarte. No lo cogías. Estaba en clase. De todos modos, esto podría haberse pospuesto hasta el fin de semana. Bárbara apretó los labios. La seguridad no espera. Por cierto, he estado ordenando la despensa aquí. Sybil, sin terminar de escuchar, corrió a la pequeña habitación bajo la escalera. Sus cajas de cuadros, que había pensado colgar en el estudio, habían desaparecido. ¿Dónde están mis obras de arte? Oh, esos garabatos de adolescente. Los di al reciclaje. No se pueden guardar trastos durante años. ¿Tú qué? Sybil pensó por un segundo que había oído mal. Eran mis cuadros, mis trabajos de estudiante. Exacto, trabajos de estudiante. No ibas a exponerlos, ¿verdad? A tu edad ya es hora de dejar de aferrarse al pasado. Sybil sintió que las náuseas le subían por la garganta. Allí estaban sus acuarelas favoritas, los bocetos de sus viajes, el retrato de Dustin que había dibujado cuando empezaron a salir. No tenías derecho, le tembló la voz. Esta es mi propiedad personal. Solo estoy despejando un espacio. Va a ser una despensa para conservas. Acabo de encargar estanterías nuevas. No me importa tu conservación. Has destruido mis cuadros. No seas dramática, refunfuñó Bárbara. Eres profesora, no artista. Es hora de madurar. Sybil salió furiosa de la casa, casi derribando al sorprendido cerrajero. Vagó por las calles hasta que oscureció, ignorando las llamadas, primero de Bárbara y luego de Dustin. Cuando regresó pasada la medianoche, descubrió que su suegra no había perdido el tiempo. Todo en el salón había sido reorganizado. El pesado sillón en el que le gustaba leer había desaparecido, sustituido por un enorme ficus en una bañera. Quería esperarte. Bárbara bajó del primer piso en bata. Ese sillón estropeaba toda la composición. La mandé limpiar en seco. La mentira era obvia. Sybil había visto llegar por la tarde la furgoneta de la tienda de segunda mano. Subió en silencio a su dormitorio y cerró la puerta. Por la mañana llegó un mensaje de Dustin. ¿Estás bien? Mamá me ha dicho que estabas raro. Tu madre tiró todos mis cuadros. ¿Qué? Espera, te llamo ahora mismo. La conversación se hizo pesada. Dustin estaba disgustado, pero repetía que su madre solo quiere ayudar y que quizá hubo un malentendido. ¿Qué malentendido? Ella destruyó mi obra de arte. Cariño, hablaré con ella, te lo prometo. Es que tal vez debería ser un poco más tolerante. Está sola. ¿Y se supone que tengo que aguantar su vigilantismo? No, claro que no. Escucha, estoy en medio de una reunión importante. ¿Por qué no te llamo esta noche? No me devolvió la llamada. Me contestó.
Lo siento, me pilló el trabajo. Te quiero. El domingo, Bárbara tuvo otra cena familiar. Vinieron Evelyn y Helen y un par de amigos de la familia Hoffman. ¿Dónde están tus preciosos paisajes de acuarela?, Evelyn preguntó, mirando alrededor de las paredes. Recuerdo que colgaron aquí el mes pasado. Oh, Sibyl decidió deshacerse de ellos. Bárbara estaba sirviendo sopa. ¿En serio, querida? Tú misma dijiste que era hora de seguir adelante. Sibyl miraba su plato en silencio. No había pronunciado palabra en toda la comida, ignorando los intentos de Helen de entablar conversación sobre su nuevo cargo. Cuando los invitados se marcharon, Bárbara subió a su habitación, pero bajó una hora más tarde con una caja de fotografías. Pensé que las fotos familiares debían estar en el salón. Empezó a colocar los marcos en la repisa de la chimenea. Mira, este es Dustin de bebé, y aquí estamos su padre y yo. Sibyl vio desaparecer sus fotos de viajes, dando paso a descoloridas instantáneas de la familia Hoffman. Bárbara estaba creando metódicamente su propia versión de la realidad en la que su cuñada no existía. El lunes, Sibyl compró una cerradura y la instaló en la puerta del estudio. Bárbara respondió sustituyendo las llaves de todas las demás habitaciones. Por seguridad, explicó. Por si acaso. El martes desaparecieron todos los libros de arte contemporáneo del salón. Los guardé en el garaje. No encajan con la decoración. El miércoles, Bárbara contrató a un jardinero que arrancó los rosales favoritos de Sibyl. Ocupaban demasiado espacio. Plantaré hortensias aquí. El jueves, reorganizó todos los muebles del comedor alegando reglas de Feng Shui. El viernes, Sibyl volvió del trabajo y se encontró con que su escritorio de caoba había desaparecido, sustituido por una estructura de cristal de alta tecnología. Fue un regalo de Helen, le dijo Bárbara. Tiene uno igual en su despacho, muy moderno. Sibyl subió en silencio al dormitorio y sacó su maleta. Guardó sus cosas metódicamente hasta que oyó pasos en la escalera. ¿Qué haces? Una nota de ansiedad apareció en la voz de Bárbara. Me mudo, ya que esta ya no es mi casa. No seas tonta. ¿Qué le voy a decir a Dustin? La verdad, que finalmente conseguiste lo que querías. Sibyl, Bárbara se sentó en el borde de la cama. Solo quiero que este lugar esté ordenado. Una casa de verdad, no un albergue de artistas. Este era un verdadero hogar, antes de que empezaras tu guerra. ¿Qué guerra? ¿Solo me preocupo por borrar todo rastro de mi existencia? Sí, eso se te da muy bien. Bárbara se levantó. Siempre dramatizas todo. Por eso le dije a Dustin que no eras adecuada para nuestra familia. Somos gente seria. ¿Sabes qué? Sibyl cerró la cremallera de su maleta. Yo también soy una persona seria, y me tomo en serio lo de irme. ¿A dónde crees que vas esta noche? A casa de mi hermana, y no finjas que te importa. Sonó el teléfono. Dustin. Sibyl colgó la llamada y mandó un mensaje. Me voy a casa de Rachel. Tu madre consiguió lo que quería. La casa es toda suya. Bárbara la siguió hasta la puerta principal. Te comportas como una niña. No, estoy actuando como un hombre que está harto de ser humillado. Ya en el taxi, Sibyl había recibido una docena de mensajes de su marido. Vamos a hablar. No hagas ninguna tontería. Mamá dice que te estás alterando. Apagó el teléfono. Después de todo, ella también tenía su orgullo y el derecho a su propio espacio, incluso si tenía que huir de su propia casa para hacerlo. Vale, deja de deprimirte. Tómate un café y dime por qué dejas que esa mujer te convierta en un felpudo. Rachel puso una taza de café expreso delante de su hermana y se sentó frente a ella. El piso de Rachel, como la propia casera, destilaba confianza. El espacio perfectamente organizado, con sus muebles de diseño y sus enormes ventanales, no se parecía en nada a la acogedora casa victoriana que Sibyl había creído suya hasta hacía una semana. No te dejé. Sibyl rodeó la taza con las palmas de las manos. Me resistí.
Discutí. Puse nuevos candados. Y acabaste huyendo, resopló Rachel. ¿Recuerdas lo que decía siempre papá? Si huyes de un problema, este te persigue el doble de rápido. Esto es diferente. Ella destruyó mis cuadros, Rach, todas mis obras de arte de estudiante. ¿Y llamaste a un abogado? ¿Por qué? Porque es desfiguración de propiedad personal. Jesús, Sibyl, eres una mujer adulta. Cuando mi ex trató de malversar mi colección de vajilla de época, lo demandé. Era una vajilla de $30,000. No es por el dinero, se trata de principios. El teléfono de Sibyl vibró. Dustin. La tercera llamada de la mañana. Coge el teléfono. Rachel se levantó. Mientras tanto voy a pedir algo de sushi. Y para que lo sepas, el sofá del dormitorio de invitados es plegable, pero eso no significa que puedas vivir aquí para siempre. Sibyl respiró hondo y contestó al teléfono. Cariño, hablemos. La voz de Dustin sonaba cansada. Mamá dice que lo has entendido todo mal. ¿Malentendido? ¿En serio? Ella tiró mis cuadros. Dice que estaban tirados en la despensa. No lo estaban. Iba a colgarlos en el estudio. Jesús, Dustin, realmente no lo entiendes, ¿verdad? Lo entiendo, pero mamá solo quería lo mejor para ti. Dice que has estado un poco nervioso últimamente, porque está destruyendo metódicamente todo lo que me importa. Mis libros, mis muebles, mis fotos. Cariño, estás exagerando. Son solo cosas. Sibyl sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. No son solo cosas. Es mi vida, mi personalidad, y está intentando fingir que no existo. Mira. Su voz adquirió un tono de superioridad que ella no pudo soportar. ¿Por qué no te vas a casa? Habla con calma. No. ¿Qué? He dicho que no. Hasta que no te des cuenta de lo que pasa, no vuelvo. Tengo un proyecto importante en este momento. No puedo ocuparme de tu femenino. ¿De mujer? ¿En serio? Sibyl se echó a reír. ¿Sabes qué? Ocúpate de tu proyecto, y yo seguiré con mi vida. Apretó el botón de desconexión y hundió la cara entre las palmas de las manos. Ahora te reconozco. Rachel le puso un vaso de agua delante. Por fin tienes carácter. Acabo de echar a mi marido. No, acabas de demostrarle que tienes dignidad. Por cierto, he cancelado el sushi, vamos a la peluquería. Necesitas un nuevo corte de pelo. ¿Por qué? Porque cuando una mujer cambia su pelo, cambia su vida. Y también porque tienes clase dentro de 2 horas y pareces un perro apaleado. En el colegio Sibyl intentó seguir con normalidad, pero sus compañeros seguían notando el cambio. Marta la sorprendió en la sala de profesores después de clase. Cariño, parece que no hayas dormido en semanas. Estoy bien. Es solo pasando por una mala racha. ¿Es por tu suegra? Sibyl asintió. Sabes, Marta les sirvió té a las 2. Cuando me divorcié de mi primer marido, todo el mundo pensó que fue por su infidelidad. De hecho, la gota que colmó el vaso fue su madre. ¿En serio? Era una obsesa del control. Elegía mi ropa, me enseñaba a cocinar, criticaba mi pelo, y luego tiró el álbum de fotos de mis padres. Dijo que estaba arruinando la decoración. ¿Y qué hiciste? Primero, lloré. Luego le grité a mi marido. Luego hice las maletas y me fui. Yo también. No, cariño. Te fuiste para volver. Yo me fui para siempre. ¿Qué te hizo pensar eso? Porque aún amas a tu marido y porque hay ira en tus ojos, no desesperación. Por la noche, de regreso a casa de su hermana, Sibyl vio a Evelyn saliendo del supermercado. «Oh, querida». Esta se salpicó las manos. «Qué alegría haberte conocido. Bárbara ha estado tan preocupada». «¿De verdad?» «Por supuesto. Dice que has perdido completamente el control. La histeria, las acusaciones, son los nervios, ¿no? Tal vez deberías ver a un especialista». «Gracias por tu preocupación, Evelyn. Dile a Bárbara que mi psiquiatra piensa que es una persona tóxica». «¿Qué? Pero yo no...»
Adiós, Evelyn. ¿Sabes qué es lo gracioso? Sybil se lo contaba a su hermana durante la cena. Cuando me fui, estaba más preocupada por lo que dirían los vecinos que por mí. ¿Qué esperabas? La gente como Bárbara vive una vida de ostentación. Lo que cuenta es la fachada. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez, un mensaje de Dustin. Sé que estás molesto, pero mamá dice que está lista para hablar las cosas. ¿Por qué no vienes a casa? Dios es como un loro repitiendo, mamá dice. Rachel echó un vistazo al teléfono de su hermana. ¿Cuántos años tiene? ¿12? 34. Y no siempre es así. Es que este proyecto tan importante de ahora... Sí, claro. Un proyecto más importante que su madre haciéndote la vida imposible. Al día siguiente, recogiendo el correo, Sybil se encontró con la señora Perkins, su vecina. La anciana vivía en la casa de enfrente desde hacía 40 años. Te vi salir con tu maleta. Se ajustó las gafas. Me recordó una historia. ¿Cuál? Sobre una joven que estaba en constante conflicto con su suegra. Ella pensaba que era demasiado moderna, demasiado independiente. La nuera no pudo soportarlo y se mudó. ¿Y cómo terminó? Oh, esa nuera volvió y le hizo la vida insoportable a su suegra. Y luego, entonces, se volvió igual que su suegra. ¿Está hablando de Bárbara? La SRA. Perkins asintió. La recuerdo joven. Era muy diferente, brillante, voluntariosa, y entonces algo se rompió, tal vez cuando murió su marido, tal vez antes. ¿Por qué me cuentas esto? Porque a veces es bueno saber que tu enemigo fue una vez como tú. En casa de Rachel, Sybil permaneció sentada junto a la ventana durante largo rato mirando la ciudad. Las palabras de la señora Perkins daban vueltas en su mente. ¿Era Bárbara realmente diferente? ¿Y qué la había hecho cambiar? Sonó el teléfono. Dustin otra vez. Hola. Su voz sonaba culpable. He estado pensando, ¿tal vez debería volar para el fin de semana? ¿En serio? Sí, podría tomarme un par de días. ¿Podrías? Bueno, este es el asunto. Tenemos problemas de código y el equipo trabaja los fines de semana libres. Debería estar aquí. Por supuesto, Sybil sintió que algo en su interior se estremecía. Tu trabajo es más importante. No, escucha, yo solo no puedo dejarlo todo ahora. Pero hablé con mi madre, me prometió... Ella prometió que, Dustin, no tirar más de mis cosas, no cambiar las cerraduras, no intentar borrar todo rastro de mi existencia. Estás exagerando. Ella solo... No, tú eres el que se está quedando corto. Sabes, acabo de descubrir que tu madre también solía pelearse con su suegra. Es gracioso, ¿no? ¿Y eso qué tiene que ver? Porque ella sabe exactamente lo que hace. No es un accidente, no es un malentendido. Es la destrucción deliberada de la identidad de otra persona. Sybil... No, escúchame. Te quiero, Dustin. Te quiero de verdad. Pero no voy a dejar que tu madre me convierta en una sombra. Y si no puedes entender eso, tal vez deberíamos pensar en el futuro. ¿Me estás amenazando con el divorcio? No. Te estoy pidiendo que elijas. ¿Eres un marido o un hijo? El silencio se hizo en el auricular. Tengo que irme, dijo finalmente. Estamos en una reunión. Por supuesto, el trabajo es más importante. Tras la conversación, Sybil permaneció sentada e inmóvil durante largo rato. Luego sacó un álbum de fotos, lo único que había conseguido coger al salir de casa. En las fotos, ella y Dustin estaban tan felices, tan enamorados. ¿Cuándo cambió todo? ¿En qué momento su madre empezó a interponerse entre ellos? Bueno, ¿ya has llorado bastante? Rachel tomó asiento a su lado. Porque tengo una idea. ¿De qué se trata? ¿Recuerdas la casa de la calle Oak que vendí hace un mes? Los dueños están buscando un inquilino para el primer piso, entrada independiente, cocina propia. Rach, piénsalo, necesitas tu propio espacio.
no mi habitación de invitados o la casa tiránica de tu suegra. ¿Qué pasa con Dustin? ¿Qué pasa con Dustin? Deja que él también lo piense, sobre si quiere ser marido o si va a pasarse la vida escondiéndose detrás de la falda de su madre. Sybil miró el teléfono. 2 llamadas perdidas de Bárbara, un mensaje de Evelyn sugiriendo que hablaran como adultos, y nada de su marido. ¿Sabes qué? Se puso de pie. Enséñame esta casa. ¿Ahora mismo? Ahora mismo, porque tienes razón. Necesito mi propio espacio y mi propia vida. ¿Qué pasa con la reconciliación? La reconciliación solo es posible entre iguales, no entre un tirano y una víctima. Rachel sonrió. Por fin empiezas a tener sentido. Vamos, te enseñaré el piso. ¿Y sabes qué? Coge tu álbum de recortes, te dará algo con lo que empezar tu nueva vida. El piso de Oak Street estaba bajo el mismo tejado de un viejo edificio de ladrillo construido a principios del siglo XX. Los techos altos con vigas vistas daban sensación de amplitud, y las enormes claraboyas dejaban entrar tanta luz que incluso en los días nublados no había ganas de encender las lámparas. Una entrada independiente con una estrecha escalera de caracol daba realmente la independencia de la que hablaba Rachel. Se podía subir y bajar sin que los vecinos mirasen. Pero el principal tesoro era la terraza, una pequeña plataforma de madera orientada al este. Daba al antiguo parque de la ciudad, donde los corredores se reunían por las mañanas y los músicos callejeros tocaban por las tardes. Sybil había colocado allí una silla plegable y una mesita, el lugar perfecto para tomar un café por la mañana y dibujar. Los primeros días apenas desempaquetó las cosas que había traído de casa de su hermana. Las cajas permanecían contra la pared como un recordatorio silencioso de la fugacidad de lo que estaba ocurriendo. Pero poco a poco, el espacio vacío empezó a cobrar vida. En un rincón apareció una vieja cómoda, comprada por casi nada en una tienda de antigüedades, con cajones deteriorados perfectos para guardar pinturas y pinceles. En los alféizares de las ventanas había macetas con suculentas. A Sybil le encantaba su obstinada determinación de vivir incluso en las peores condiciones. Las paredes blancas parecían pedir ser decoradas con cuadros, y Sybil empezó a pintar por primera vez en mucho tiempo. Al principio eran simples bocetos, una ramita en un jarrón, una taza en el alféizar de una ventana, la silueta de un viejo roble en el parque. Luego vinieron obras más complejas, paisajes urbanos vistos desde la terraza, retratos de transeúntes al azar, bocetos de músicos callejeros. La primera semana después de la mudanza, el teléfono no paraba de sonar. Bárbara, claramente decidida a cambiar de táctica, trabajaba ahora a través de otras personas. Su metódica en este asunto era casi admirable. Cada día aparecía un nuevo bienqueriente preocupado. Primero llamó la madre de Dustin desde el trabajo. Su voz rezumaba preocupación mientras se preguntaba si necesitaba ayuda profesional. Porque es muy duro atravesar una crisis solo. Luego apareció Evelyn, aparentemente por casualidad en el barrio. Se sentó en la única silla y habló durante largo rato sobre la importancia de los valores familiares, mirando el desorden del piso con horror mal disimulado. Al tercer día apareció Sarah Miller, una amiga del colegio con la que Sybil no había hablado desde hacía varios años. Trajo tarta y la noticia de que todos estaban muy preocupados. No especificó quiénes eran Bella, pero Sybil podía adivinarlo fácilmente. Pero poco a poco la vida empezó a tomar un nuevo ritmo. La mañana empezaba con un café en la terraza. Sybil se levantaba 1 hora antes para disfrutar del silencio de la ciudad despierta. Tardaba 15 minutos en llegar a la escuela a través del parque, así que podía caminar despacio, observando cómo cambiaban los colores del otoño. Su pequeña habitación se iba llenando poco a poco de cosas nuevas. Martha, al enterarse de sus planes de volver a pintar, había traído un viejo caballete que había estado acumulando polvo en el desván de su casa. Perteneció a mi tía, que también era artista,
le explicó mientras la ayudaba a montar la pesada estructura de madera. Rachel se presentó el fin de semana con una lámpara de pie antigua y una caja de libros de arte. Estos no son los que quedaban en casa, advirtió al notar que su hermana se ponía tensa. He comprado otros nuevos. ¿Y sabes qué? Son mucho mejores que los viejos. Sybil pasó el fin de semana arreglando el espacio. Compró cojines de colores brillantes con motivos geométricos, de esos que a Bárbara le habrían dado un ataque. En el rastro encontró viejas macetas de cerámica agrietadas, cada una con su propio carácter. Colgó una guirnalda de bombillas pequeñas en la pared, de modo que por las noches la habitación se llenaba de una luz suave y acogedora. El viernes por la noche, mientras colocaba las suculentas en sus nuevas macetas, llamaron a la puerta. Helen estaba en el umbral, tan impecable como un anuncio de revista. Su delgado traje resaltaba su esbelta figura y su perfecto peinado no dejaba lugar a dudas de que había venido directamente del salón. «Estoy preocupada por Dustin», dijo en lugar de saludar. En su voz sonaba la misma falsa preocupación que en todas las anteriores baptisas. «No se cuida nada. Trabaja 24 horas al día. Apenas duerme». Sybil miró en silencio a la antigua amiga de la infancia de su marido. Detrás de la perfecta fachada de Helen podía leer un triunfo mal disimulado. Estaba claro que disfrutaba de la situación. «Bárbara dice que está muy preocupado por tu situación». Helen se arregló nerviosamente el pelo. «Quizá deberías irte del todo», Sybil sonrió, «para que puedas consolar al pobre Dustin». Helen se sonrojó, y por un segundo su perfecta máscara se resquebrajó. «No me refería a eso. Es que ya sabes lo unido que está Dustin a su madre. La familia es importante para él. Para mí también, pero la familia no es una dictadura». Cuando Helen se marchó, Sybil permaneció sentada junto a la ventana durante largo rato, observando cómo se iluminaban las ventanas de las casas vecinas. En cada una vida diferente, historias diferentes. En algún lugar, familias cenando, en algún lugar viendo la televisión, en algún lugar peleándose o reconciliándose. Un viernes cualquiera en un barrio urbano cualquiera. Recordó las historias de Dustin sobre su infancia, cómo su padre le había enseñado a montar en bicicleta en el parque, cómo habían construido maquetas de aviones juntos, cómo habían ido de picnic en familia los fines de semana. Dustin rara vez hablaba de su madre en esos relatos. Ella siempre permanecía en algún lugar de la periferia, una sombra silenciosa con los labios apretados. Tras la muerte de su marido, fue como si Bárbara hubiera redescubierto la maternidad. Rodeó a su hijo de cuidados asfixiantes, convirtiendo su vida en un interminable recuento de cada paso. Tal vez por eso se fue a estudiar a otro estado, y quizá por eso se había volcado con tanto celo en este proyecto de Seattle. Esa tarde, Dustin llamó. Por primera vez en mucho tiempo, su voz sonaba normal, sin la tensión habitual de las últimas semanas. Habló del proyecto, de un incidente gracioso con un colega que había borrado accidentalmente todo un día de trabajo, de cómo echaba de menos su pizza favorita del barrio. «¿Recuerdas cómo nos conocimos?», preguntó de repente. «En aquella exposición de arte moderno». «Odiabas el arte moderno», sonrió Sybil, recordando su cara de confusión ante una instalación de televisores antiguos. «Sin embargo, me encantó verte hablar de ello. Se te iluminaban los ojos. ¿Y ahora? ¿Ahora qué? ¿Ahora arden?». Se hizo el silencio en el auricular. Entonces Dustin habló en voz baja. «Te echo de menos, al verdadero tú». Al día siguiente, Sybil se despertó con un plan de acción claro. Fue a la tienda de material artístico de Maple Street, una tienda vieja y polvorienta donde el vendedor conocía cada pincel por su nombre. Compró todo lo que necesitaba para su trabajo: lienzos de diferentes tamaños, pinturas, pinceles nuevos, paletas. Me gasté casi todo mi sueldo, pero sentí como si hubiera hecho una importante inversión de futuro. En casa,
Colgué en las paredes los bocetos que había hecho durante la semana anterior. Colgó un retrato de un viejo músico del parque, accedió a posar para una taza de café y resultó ser un dibujo sorprendentemente animado. En el Centro de Formación Complementaria de la ciudad la recibieron con interés. ¿Un estudio de arte para adultos? La directora del centro, una mujer rellenita con una bufanda brillante, asintió con aprobación. Acabamos de desocupar una sala por las tardes. 3 veces a la semana te vendría bien. Por la noche, Sibyl ya tenía listo un plan de negocio. Quizá demasiado optimista, pero era el suyo. Grupos pequeños, un ambiente acogedor, una oportunidad para que la gente descubriera cosas nuevas sobre sí misma. Incluso se le ocurrió un nombre, Canvas and Tea, porque decidió que después de las clases sería obligatorio tomar el té. Bárbara se enteró de sus planes al día siguiente, y la noticia corrió como la pólvora por el barrio. Empezaron las llamadas por problemas de salud. Alguien del vecindario habló de comportamientos extraños y ataques de nervios, pero por primera vez en su vida, a Sibyl le daba igual. Estaba montando sus caballetes en la pequeña habitación habilitada por el centro cuando llegó un mensaje de Dustin. Mamá dice que últimamente te comportas de forma extraña. Quizá deberías ir al médico. Sibyl se acercó a la ventana. En el reflejo vio a una mujer con el pelo revuelto, con un delantal manchado de pintura y una sonrisa en la cara. Una mujer que ya no parecía perdida. El mismo fuego del que había hablado su marido había aparecido en sus ojos. Ella respondió: «Sabes, soy muy rara, estoy viva». Luego añadió: «Y voy a enseñar a otros a estar vivos también. Ven a la inauguración del estudio si puedes». Faltaba una semana para la inauguración de Canvas and Tea. Sibyl venía al estudio todas las tardes después de clase, transformando poco a poco la habitación vacía en un espacio acogedor para crear. Pintó de un gris tranquilo los viejos pupitres que encontró en la parte trasera del centro. Suavizó las duras sillas de oficina con cojines caseros. En los alféizares aparecieron macetas con plantas, las mismas suculentas que se habían convertido en una especie de símbolo de su nueva vida. En un rincón había instalado una estación de té. Había comprado un hervidor eléctrico, reunido una colección de tazas de té variadas, esta vez sin una sola grieta, lección aprendida, y dispuesto latas de té. Rachel, que se pasó por allí para ver cómo iban los preparativos, se limitó a negar con la cabeza. Esto es un negocio, no una fiesta bohemia. Habría comprado tazas a juego, como la gente normal. Pero Sibyl lo tenía claro. El arte empieza en los detalles. El hecho de que cada persona pueda elegir una taza según su estado de ánimo. El hecho de que las pinturas no estén ordenadas por colores, sino al azar. El hecho de que en las paredes cuelguen obras de artistas desconocidos, no reproducciones de los grandes maestros. 3 días antes de la inauguración, Bárbara apareció en la puerta. Inspeccionó la habitación con la mirada de una inspectora de sanidad, deteniéndose en el raído parqué y en una grieta en una esquina del techo. ¡Qué bonito!, pronunció la palabra como si fuera un insulto. ¿Y cuánta gente se ha apuntado a tu clases? 15, continuó Sibyl limpiando los caballetes, intentando que no se le notara lo mucho que le temblaban las manos. 3 grupos de 5. ¿Sí? ¿Y todos han pagado? Prepago. ¿Tiene licencia educativa? ¿Tiene un certificado de seguridad contra incendios? Bárbara. Sibyl finalmente se volvió hacia su suegra. Todo el papeleo está en regla. El centro proporciona el local oficialmente. Si has venido a ver cómo estoy, no tienes por qué molestarte. He venido a ofrecer ayuda. Después de todo, el arte no es un negocio. ¿Necesitas a alguien con experiencia? No necesito tu ayuda. El día de la inauguración, vinieron los 15 estudiantes. Personas diferentes, historias diferentes. Jane, una contable que soñaba con aprender a pintar puestas de sol. Tom,
un programador informático cansado de números y pantallas. María, un ama de casa cuyos hijos han crecido y se han ido a estudiar. Robert, un cartero recién jubilado. Y, para sorpresa de Sybil, la señora Perkins, la misma vecina que había contado la historia de la joven Bárbara. Estaban pintando una manzana, el bodegón más sencillo para una primera clase. 15 manzanas diferentes en 15 hojas de papel diferentes, torcidas, imperfectas, pero vivas. Después de la clase, tomaron té, hablaron de arte, de la vida, de por qué habían decidido aprender a pintar. «Sabes», dijo la señora Perkins, eligiendo una taza con gatos dibujados, «siempre he querido dibujar, pero mi suegra decía que era una pérdida de tiempo». Sybil casi se atraganta con el té. Por la noche, llamó Dustin. Habló del proyecto, de lo complicado que era, y de repente dijo, «Tendré que quedarme un mes más, quizá mes y medio». «Ya veo. ¿Estás enfadado?» «No, estoy ocupado». Al día siguiente, el director del centro la llamó para charlar. Resulta que había habido una queja, anónima, por supuesto, que el local infringía las normas sanitarias, que la profesora no estaba debidamente cualificada, que el estudio funcionaba ilegalmente. «Hemos comprobado todos los documentos», se frota cansada la directora el puente de la nariz. «Todo está en orden, pero hay que estar preparados para que lleguen quejas como esta con regularidad». La noticia de la denuncia anónima se extendió rápidamente entre los alumnos. Reaccionaron de forma inesperada, aportando comentarios por escrito sobre las clases, recogiendo firmas en apoyo del estudio. María incluso se ofreció a escribir al periódico local, «Que todo el mundo sepa lo bien que se está aquí». Sybil se negó a hacerlo público. En su lugar, colocó un nuevo lema en la pared. «Aquí puede ser imperfecto». Debajo de él apareció rápidamente una colección de primeras obras, manzanas torcidas, borrones de acuarela, trazos inseguros, la historia de artistas en ciernes, registrada en pintura y lápiz. Por las tardes, sentada en su terraza, Sybil pensaba en lo extraño de la vida, sobre cómo a veces hay que perder algo importante para encontrarse a uno mismo, en cómo el miedo puede convertir a un hombre en un tirano, sobre cómo el arte cura las almas, y no solo a los alumnos, sino también al profesor. En el alféizar de la ventana estaba su nuevo autorretrato, su primer trabajo serio en mucho tiempo. La mujer del cuadro sonreía mirando a lo lejos. Tenía los ojos cansados y una sonrisa floja. Sonó el teléfono. Dustin otra vez. «¿Cómo van las cosas en el estudio?» «Bien. Sabes, tu madre presentó una queja contra mí en el centro». «No, no lo ha hecho. Ella no...» «Dustin, destruyó mis cuadros, tiró cosas y ahora intenta cerrar el estudio. ¿Cuándo vas a ver por fin a la verdadera ella?» «Ya, me tengo que ir». Reunión. Sybil miró su retrato. La mujer del cuadro seguía sonriendo, pero ahora había determinación en sus ojos. Era hora de reconocer lo obvio. No había vuelta atrás al pasado. Solo se podía avanzar. Octubre fue inusualmente frío. Por las tardes, Sybil encendía el calefactor adicional del estudio. Las viejas ventanas dejaban entrar corrientes de aire que le helaban los dedos y endurecían los colores. Pero los alumnos acudían igualmente, envueltos en bufandas y jerseys, con termos de té caliente y el mismo entusiasmo en los ojos. Los grupos crecieron. Ahora había 5, con 6 personas en cada uno. Tuvimos que comprar más caballetes y reorganizar el espacio para que hubiera sitio para todos. Poco a poco, el estudio fue creciendo con las historias. Había una mancha seca de tinta derramada, un arañazo en el suelo de una tablilla caída y en un rincón toda una exposición de las primeras obras que los alumnos habían decidido conservar para la historia. La SRA. Perkins demostró ser una alumna muy aplicada.
Llegaba media hora antes de la clase, colocaba las tazas, ponía las galletas que ella misma había horneado y contaba historias sobre el barrio y sus gentes. Sybil se enteró por ella de que Bárbara apenas había salido de casa últimamente. Dicen que no está nada bien, sacudió la cabeza la anciana. Martha, de la tercera casa, vio al médico venir a verla la semana pasada. Sybil intentó no pensar en su suegra. Tenía una nueva vida, nuevas preocupaciones, nuevos amigos. Los alumnos iban a hacer una exposición prenavideña, tenía que prepararse, elegir su obra, hacer gestiones con la galería local. La llamada de Dustin llegó a las 3 de la mañana. Mamá está en el hospital. Su voz sonaba apagada y asustada. Tiene un derrame cerebral. No puedo volar ahora. Estamos en una fase crítica del proyecto. Sybil, sé que es mucho pedir, pero ¿qué le pasa? Su estado es estable, pero los médicos dicen que necesita supervisión constante. Me doy cuenta, después de todo lo que ha pasado, pero tú eres la única que puede ayudar. Sybil miró fijamente la oscuridad fuera de la ventana. En algún lugar, en un hospital de la ciudad, yacía la mujer que había intentado metódicamente destruir su vida, que había tirado sus cuadros, intentado cerrar su estudio, difundido rumores sobre su salud mental. Contrataré a un cuidador, le tembló la voz a Dustin, pero alguien tiene que revisar la casa, las cuentas, el papeleo, por favor. De acuerdo. ¿En serio? Sí, pero no por ella, por ti. Por la mañana canceló sus clases y condujo hasta el hospital. La habitación olía a medicina y a vejez. Bárbara parecía antinaturalmente pequeña en su cama de hospital, sin su maquillaje habitual, sin su peinado perfecto, sin su eterna máscara de superioridad. «Ah, eres tú». Su voz sonaba débil, pero las notas sarcásticas no aparecían por ninguna parte. ¿Vienes a verme sufrir? He venido a ayudar. Dustin me lo pidió. Por supuesto, siempre has tenido tanta razón. Una nuera perfecta. Bárbara, no... ¿Qué? Decir la verdad sobre cómo arruinaste mi familia. Yo no destruí a mi familia. Intentaba formar parte de ella. Bárbara se volvió hacia la ventana. Puedes irte. Puedo arreglármelas sola. No, no puedes arreglártelas. Y me quedaré, no porque tú quieras, sino porque es lo correcto. Por la tarde, Sybil se dirigió a casa de los Hoffman. Tenía que recoger cosas para Bárbara, comprobar el correo y encender la calefacción. Al abrir la puerta con su vieja llave, sintió que le temblaban las manos. Nada había cambiado en la casa. Las mismas cortinas perfectamente planchadas, los mismos cachivaches inmaculadamente ordenados. Solo el polvo de las superficies delataba la ausencia de su ama. Y luego estaba el silencio muerto y aplastante de una casa vacía. Cuando llegó al piso de Bárbara, en la primera planta, Sybil se quedó paralizada en el umbral. Había cuadros por todas partes, cientos de fotografías enmarcadas. Dustin a diferentes edades, aquí dando sus primeros pasos, aquí yendo al colegio, aquí graduándose en la universidad. Su padre, joven, sonriente, vivo. La propia Bárbara es una mujer hermosa, con una postura orgullosa y una sonrisa suave. En el tocador, Sybil vio la foto de su boda, la única en la que Bárbara y ella sonreían juntas. La instantánea había sido tomada antes de que todo se torciera, antes de que su suegra comenzara su guerra silenciosa. En el cajón de la cómoda, entre las blusas perfectamente dobladas, había un álbum de recortes. Era viejo, raído, con la portada descolorida. Sybil lo abrió y casi lo dejó caer. En la primera página estaba Bárbara, muy joven, sosteniendo un caballete. Estaba pintando. Sonó el teléfono. Su primera alumna, Jane. Nos hemos enterado de lo de tu suegra. Nos gustaría ayudar. Quizás necesitamos organizar las tareas del hospital o ayudar con la casa. Gracias, pero sin peros.
Nos enseñaste que el arte no es solo belleza, se trata de humanidad. Al día siguiente, Sybil estaba de vuelta en el hospital. Bárbara se veía mejor, pero todavía se negaba a hablar. Encontré tu cuaderno de bocetos. Sybil lo puso en la mesilla de noche. No sabía que habías estado pintando. Bárbara se crispó como por un golpe. Fue hace mucho tiempo. ¿Por qué lo dejaste? Porque son tonterías, sueños infantiles. Como mi estudio. Se te da bien. Las palabras salieron en voz tan baja que Sybil casi no las oyó. ¿Qué? Tu estudio. Vi un anuncio de una exposición en el periódico local. Y las críticas. Me estaba siguiendo. Estaba siguiendo a mi enemigo. Nunca fui tu enemiga, Bárbara. La anciana se volvió de nuevo hacia la ventana, pero Sybil tuvo tiempo de notar las lágrimas en sus ojos. Por la noche, Dustin llamó. Salgo en 3 días. ¿Cómo está ella? Mejor, físicamente. ¿Y mentalmente? Creo que está asustada. ¿Asustada? Sí. Miedo de perder el control. Asusta ser débil. Miedo de estar sola. Sybil. ¿Sí? Gracias por ayudar. Después de todo lo que ha hecho, sabes, no estoy haciendo esto por ella. Ni siquiera lo hago por ti. ¿Por quién lo haces? Por mí. Para no volverme como ella. Para no dejar que el miedo y el resentimiento dirijan mi vida. Dibujos aparecieron en la habitación de Bárbara. El trabajo de los alumnos de Sybil. Coloridos, torpes, sinceros. Las enfermeras decían que la anciana paciente los miraba fijamente durante largos periodos de tiempo, sobre todo por las tardes. Una vez, mientras cambiaba el agua de un jarrón de flores, Bárbara dijo de repente: «Yo también tenía miedo». «¿De qué?» «De que dejara de ser mío, de que te lo llevaras por completo, que me quedaría sola. Siempre será tu hijo, pero ya no es solo mío, y tal vez sea lo correcto». Sybil miró a su suegra, gris, pequeña, perdida, y por primera vez en mucho tiempo sintió más simpatía que rabia. ¿Sabe? Sacó un álbum de fotografías de su bolso. Déjeme enseñarle el trabajo de mis alumnos. Hay una mujer de 72 años que acaba de empezar a pintar. Bárbara escuchaba, a veces haciendo preguntas, a veces sonriendo. Y Sybil pensó en lo extraña que era la vida. A veces hay que pasar por el dolor y la pérdida para aprender a comprender a los demás, incluso a los que te hacen daño. En el aeropuerto, al encontrarse con Dustin, se dio cuenta de que ya no sentía la misma emoción de antes. Algo había cambiado en los últimos meses, no solo en ella, sino en su relación. Ambos habían crecido, ambos habían cambiado, y ahora les tocaba conocerse de nuevo. «Te he echado de menos», la abrazó, y ella sintió incertidumbre en su abrazo. Él también se dio cuenta. Se habían vuelto diferentes. «Lo sé», respondió ella. «Vámonos, tenemos mucho de qué hablar». En el nuevo espacio que Sybil había creado para sí durante su ausencia, Dustin parecía fuera de lugar. Miraba confuso los cuadros de las paredes de su piso, tocaba tímidamente los pinceles extendidos en el alféizar de la ventana, intentaba bromear sobre el desorden bohemio, pero sus chistes sonaban falsos. «Es acogedor», pronunció finalmente, tomando asiento en la única silla. «No parece en absoluto nuestro hogar. Esta es mi casa». Sybil estaba sirviendo té en tazas variadas. «Al menos por ahora. ¿No quieres volver? ¿Y tú quieres hablar de lo que realmente pasa en nuestras vidas?» Dustin desvió la mirada. «Mamá está en el hospital. Vivís separados. Tengo un proyecto en Seattle». «¿Y eso es todo lo que ves? ¿Una lista de hechos?» Me recordaba tanto a Bárbara en este punto, el mismo impulso de simplificar lo complejo, de reducir todo a puntos comprensibles, de poner las cosas en orden. «¿Sabes?» Sybil se sentó enfrente. «Mientras estuviste en Seattle, me di cuenta de muchas cosas, de mí misma, de ti, sobre nosotros». «¿Y de qué te diste cuenta?» «De que no podemos volver a ser como antes.
Yo no puedo. Al día siguiente fueron al hospital. Bárbara estaba a punto de recibir el alta y tenían que decidir cómo organizar los cuidados. Había adelgazado, estaba demacrada, pero había algo nuevo en sus ojos, tal vez humildad, tal vez fatiga. Podría contratar a un cuidador, empezó Dustin. No, Bárbara negó con la cabeza. Puedo arreglármela sola. ¿Mamá? He dicho que no. No quiero extraños en casa. Entonces vendré, dijo Sibyl sorprendida. Entre la escuela y el estudio, 2 o 3 horas al día. Bárbara la miró largamente. ¿Por qué? Porque a veces la gente hace cosas no por obligación, simplemente porque es lo que hay que hacer. Por la tarde, el estudio estaba especialmente ajetreado, preparando la exposición prenavideña. Jane había traído sus paisajes en acuarela, Tom estaba terminando una serie de bocetos urbanos y Mary colgaba naturalezas muertas. Incluso la señora Perkins, normalmente modesta con su trabajo, se aventuró a mostrar retratos. ¿Sabes?, dijo mientras ayudaba a colgar los cuadros. Una vez yo también tuve miedo de empezar. Pensaba que era demasiado tarde, que no funcionaría, que la gente se reiría de mí. Ahora miro mi trabajo y no puedo creer que lo hiciera. Dustin vino a la inauguración de la exposición. Se quedó en un rincón, viendo a su mujer interactuar con los estudiantes, explicar cosas a los visitantes, reírse con los colegas. Era como si estuviera radiante por dentro y por fuera. Hacía mucho tiempo que no la veía así. «Bonita exposición», dijo una voz detrás de él. «Helen, su esposa está tan apasionada con todo esto». «Sí, ella es buena». «Sabes, siempre pensé que necesitabas algo más serio. Un negocio de verdad, por ejemplo». «Esto es un negocio real, Helen, solo que diferente». Al día siguiente de la exposición, Bárbara pidió que le trajeran un catálogo de las obras. Miró los cuadros durante largo rato, deteniéndose especialmente en la obra de la S.R.A. Perkins. «Tiene 72 años», dijo Sibyl cambiando el gotero, «y nunca ha cogido un pincel». «Yo sí». Bárbara pasó el dedo por la página brillante. Hace mucho tiempo. «¿Por qué lo dejaste?» «Porque yo era la correcta, responsable, seria». Sonrió amargamente. «¿Sabes qué es lo peor? Ni siquiera recuerdo cuándo dejé de ser yo y empecé a ser quien se suponía que debía ser». Una semana después, Bárbara volvió a casa. Sibyl venía por las mañanas, preparaba el desayuno, ayudaba con los ejercicios que le había prescrito el médico. A veces estaban en silencio, a veces hablaban del tiempo, de las noticias, del pasado. «He visto un cuaderno con tus dibujos», dijo Sibyl un día. «Se te daba bien dibujar. Eso fue antes de casarme. Luego se me fue un poco de las manos». «¿Y ahora? ¿Ahora qué?» «Ahora no es para tanto». Bárbara se quedó en silencio durante mucho tiempo, mirando por la ventana. Luego dijo en voz baja: «¿Sabes? Por eso odiaba tus cuadros. Me recordaban lo que había perdido, la libertad que había enterrado». Esa misma noche, Dustin anunció que le habían ofrecido un trabajo fijo en Seattle. Un buen puesto, perspectivas de crecimiento, un sueldo decente. «¿Y qué decidiste?», preguntó Sibyl. «¿Y tú? ¿Qué has decidido?» «No puedo dejar el estudio y la escuela. Tengo mi propia vida aquí». «¿Así que esto es el final?» «No, es un nuevo comienzo, pero con nuevas reglas». Hablaron toda la noche, por primera vez en mucho tiempo hablando de verdad, no intercambiando frases, de cómo él tenía miedo de decepcionar a su madre, de cómo temía perderse a sí misma, sobre cómo el amor no debería exigir sacrificios. «¿Sabes?», dijo Dustin hacia la mañana, «no es que yo quisiera ir a Seattle, era una forma de escapar, de tener que elegir entre vosotros. ¿Y ahora? Y ahora quiero ir allí, probar algo nuevo, convertirme en otra persona». «¿Sin mí?» «Contigo, pero no de inmediato.
Primero tenemos que aprender a ser personas separadas. Al día siguiente, Bárbara sorprendió a todos pidiendo que la llevaran al estudio. Subió despacio las escaleras apoyándose en el bastón, miró la habitación y se detuvo en la pared con los trabajos de los alumnos. «Se está bien aquí», dijo al fin. «Ahora». Esa misma tarde, pidió que le trajeran pinturas. Un mes después, la casa de los Hoffman estaba en venta. Bárbara se mudaba a un pequeño piso cerca del centro de rehabilitación donde ahora recibía tratamiento. Dustin se preparaba para mudarse a Seattle. Sybil estaba viviendo su vida, aprendiendo a ser feliz en el aquí y ahora. Una noche, mientras ayudaba a Bárbara a ordenar sus cosas para la mudanza, encontró una caja de viejas fotografías. Una de ellas mostraba a una joven Bárbara ante un caballete, feliz, viva, real. «Quédatela», le dijo su suegra, «que cuelgue en el estudio, como recordatorio». ¿De qué? De que nunca es tarde para volver a empezar. La noche antes de que Dustin se fuera, se sentaron en la terraza de su piso, bebiendo té en tazas variadas, en silencio, mirando la puesta de sol. «¿Vamos a lograrlo?», preguntó. «No lo sé, pero al menos intentaremos ser sinceros, con nosotros mismos y entre nosotros». «¿Y mamá?» «Y tu mamá está aprendiendo a pintar. Ya sabes, se inscribió en mi estudio, un grupo de principiantes». Dustin se rió. «La vida es rara. No es extraña, simplemente no tolera la falsedad. Tarde o temprano todo se pone en su sitio». Abajo, en el parque, tocaban músicos callejeros. El viento arrastraba retazos de melodía, algo ligero, un poco triste, pero lleno de esperanza, como sus vidas actuales. El día que Dustin se fue, estaba lloviendo. Sybil estaba de pie junto a la ventana de la sala del aeropuerto, mirando cómo las gotas dibujaban dibujos en el cristal. Bárbara estaba sentada en su silla, desacostumbrada al silencio, aferrando su paraguas entre las manos como un salvavidas. «Tengo que irme». Dustin abrazó a su madre por última vez y luego se volvió hacia su mujer. «Llámame cuando estés lista para venir, al menos el fin de semana». «De acuerdo», sonrió Sybil. Ambos sabían que no vendría pronto. Necesitaban esa distancia, física y emocional. El viaje de vuelta en taxi fue silencioso. Bárbara miraba por la ventanilla. Sybil comprobaba los mensajes de sus alumnos. Iba a ser un día ajetreado. 3 clases en el colegio, luego clases en el estudio, luego... «No vas a dejarle, ¿verdad?», preguntó Bárbara de repente. «No, pero tampoco voy a correr detrás de él. Antes lo llamaba egoísmo. ¿Y ahora?» «Y ahora, no lo sé. Tal vez sea más honesto que fingir». La vida sin Dustin era diferente, ni peor ni mejor, solo diferente. Por las mañanas, Sybil tomaba café en la terraza, viendo cómo se despertaba la ciudad. En el colegio, sus alumnos de tercero se preparaban para la obra de Navidad. El estudio había añadido más alumnos. Habían tenido que abrir un grupo extra los fines de semana. Bárbara iba a clase 2 veces por semana. Se sentaba junto a la ventana, pasaba mucho tiempo preparando los pinceles y eligiendo meticulosamente las pinturas. Sus primeras obras eran tímidas, inseguras, como las de todos los principiantes. Pero poco a poco algo cambió. Las líneas se volvieron más atrevidas, los colores más brillantes. Un día, después de clase, me dijo: «Recuerdo esa sensación, cuando la pintura es como tú quieres que sea, cuando de repente aparece algo de la nada». A principios de diciembre, una mujer del Centro de Arte de la ciudad vino al estudio. Miró durante largo rato los trabajos de los estudiantes, habló con Sybil, anotó algo en un cuaderno. «Nos gustaría ofrecerte una serie de clases magistrales», dijo finalmente, «en diferentes zonas de la ciudad, algo así como un estudio itinerante». «¿Para quién?» «Para todo el mundo, para jubilados en los centros sociales, para adolescentes en los clubes juveniles,
para cualquiera que quiera aprender a ver el mundo de otra manera. Por la noche, Sybil se lo contó a Dustin por videoconferencia. Parecía cansado, pero feliz. Estaba claro que el nuevo trabajo le iba bien. ¡Qué bien! ¿Has aceptado? Todavía me lo estoy pensando. Quiero decir, es una carga de trabajo extra. Pero lo quieres, ¿no? Sí, lo quiero. Entonces vea por ello. Sabes, me he dado cuenta de una cosa. ¿Qué cosa? A veces solo tienes que hacer lo que quieres hacer, sin tener en cuenta las opiniones de los demás. Había nuevas entonaciones en su voz, confianza, calma. Realmente estaba cambiando allí, en su Seattle, y ella también aquí, en su estudio. Al día siguiente, en la cafetería, Sybil se encontró con Helen. Parecía tan impecable como siempre, pero algo en su rostro delataba tensión. Dustin dice que le va muy bien, empezó sin preámbulos. Sabes, hay tantas oportunidades en Seattle, tanta gente interesante. Me alegro por él. ¿De verdad? Creo que simplemente lo dejas ir, como si no lo necesitaras. Sabes, Helen, hay una diferencia entre dejarlo ir y soltarlo. ¡Qué filosofía tan conmovedora! Solo que en la vida real es diferente. A los hombres no les gustan las mujeres independientes. ¿Eres una experta en hombres? Soy experta en Dustin. Crecimos juntos, ¿recuerdas? Lo recuerdo. ¿Y sabes qué? Que lo conocieras de niño no significa que lo conozcas ahora. Esa tarde en el estudio, Bárbara estaba trabajando en un nuevo cuadro, un paisaje con vistas al parque. Sus movimientos eran seguros, precisos. Sybil la observó, recordando la conversación con Helen. ¿Ocurre algo?, preguntó su suegra sin apartar los ojos de su trabajo. Me encontré con Helen. Cree que he perdido a Dustin. Bárbara tarareó. Helen siempre pensó que sabía lo que era correcto. De alguna manera me recuerda a mí cuando era más joven. ¿Eras así? Solía serlo, hasta que la vida me enseñó que el control es una ilusión, que cuanto más te aferras, más rápido lo pierdes. A mediados de diciembre, el periódico local envió a un periodista a escribir un artículo sobre el estudio. Un joven con un cuaderno se paseaba entre los caballetes, sacando fotos, haciendo preguntas. ¿Y esta es su alumna?, señaló con la cabeza a Bárbara, que trabajaba en un rincón. Sí, una de las que más trabaja. ¿Y cómo va eso? Pregúntaselo tú mismo. Bárbara apartó el pincel, se limpió las manos. Sabes, joven, a mi edad, el éxito no se mide por la calidad de tu trabajo. Es lo que te atreviste a empezar en primer lugar. El artículo salió una semana después. Grande, con fotos, con historias de los estudiantes. El teléfono no paraba de sonar. Nuevas personas querían apuntarse a las clases. Vamos a tener que ampliar, le dijo Sybil a Dustin aquella tarde. ¿Necesitas dinero? Puedo ayudarte. No, puedo arreglármelas solo. Sabes, solía asustarme que te las arreglaras solo. ¿Y ahora? Ahora estoy orgullosa de ti. Antes de Navidad, el estudio organizó una exposición. Entre los trabajos de los estudiantes estaban las pinturas de Bárbara, 3 paisajes y un retrato. Dustin voló especialmente para la inauguración. «Mamá, esto es increíble», miró las obras, cogiendo la mano de Sybil. «Es todo de tu mujer», corrigió Bárbara en la placa bajo el cuadro. «Es una buena profesora». «Y una buena esposa», añadió de pronto en voz más baja, para que solo Sybil la oyera. Más tarde, cuando los invitados se habían dispersado, las 3 se sentaron en el estudio, bebiendo té, en silencio, mirando las luces de la ciudad por la ventana. «Es curioso», dijo Dustin. «Nunca nos habíamos sentado así antes, solo juntos. Porque antes todos intentábamos ser otra persona». Bárbara cogió la taza con manos temblorosas. «Y ahora simplemente somos». Sybil los miró, madre e hijo, tan parecidos y tan diferentes. Sus nuevas historias colgaban de las paredes, los éxitos de él en Seattle,
Los primeros cuadros de ella, su propio estudio. Todo había cambiado, pero tal vez así debía ser. Por los nuevos comienzos, Bárbara levantó su taza. Por las distancias que nos acercan, añadió Dustin. Por el derecho a ser uno mismo, terminó Sybil. Al otro lado de la ventana, la nieve caía, cubriendo la ciudad con un manto blanco. El nuevo año prometía nuevas historias. Marzo había sido sorprendentemente cálido. Sybil solía dar sus clases al aire libre. Los estudios, como llamaba a sus alumnos, instalaban sus caballetes en el parque, asustando a las palomas y atrayendo la atención de los transeúntes. Todos los jueves por la tarde volaba a Seattle para pasar un fin de semana largo con Dustin y volvía a sus clases el lunes. Parecía un ritmo eterno, 4 días aquí, 3 allí. La aerolínea la conocía de vista, las azafatas la saludaban como a una vieja conocida. En el avión solía trabajar, planificaba las clases, revisaba sus cuadernos, esbozaba nuevos proyectos. Las 3 horas de vuelo se convirtieron en un despacho privado entre dos vidas. Un día olvidó su pincel favorito en el piso de Dustin. Es común que todo el mundo olvide cosas todo el tiempo, pero, por alguna razón, fue este pequeño detalle lo que la hizo pensar. En Seattle tenía un segundo set de maquillaje, un cepillo de dientes, varios juegos de ropa. En el piso de Dustin tenía un kit de afeitado, un par de camisas, una taza favorita. Era como si vivieran en dos realidades paralelas, con objetos cotidianos viajando de una a otra. En Seattle, Dustin había formado su propio círculo social. Colegas con los que iba a los bares después del trabajo, vecinos con los que salía a correr por las mañanas, el amigo de la cafetería que se sabía de memoria su pedido favorito, los pequeños detalles de la vida de los demás en los que Sybil era una invitada poco habitual. Sus jueves en Seattle eran como cualquier otro. Dustin la recogía en el aeropuerto, conducían hasta su piso con vistas a la bahía, pedían comida china y se contaban las noticias. Luego él se iba a trabajar, el proyecto requería su presencia constante, y ella deambulaba por la ciudad, tratando de encontrar su lugar en aquel torrente de gente. En casa, en su pueblo, la vida seguía como siempre. De repente, Bárbara empezó a interesarse por los dibujos urbanos. Se sentaba con un cuaderno en distintos rincones de la ciudad y dibujaba casas antiguas, transeúntes y escenas aleatorias. Sus obras llamaron la atención en una galería local y le ofrecieron participar en una exposición de paisaje urbano. El estudio prosperó. Sybil contaba ahora con 2 ayudantes, recién licenciadas en Bellas Artes, llenas de entusiasmo y nuevas ideas. Ayudaban con el trabajo administrativo, dirigían los grupos de principiantes, organizaban plein airs. Un jueves, el avión se retrasó por culpa del tiempo. Sybil le envió un mensaje a Dustin diciéndole que llegaría tarde a cenar. Él contestó 1 hora después. Lo siento, de todas formas llego tarde al trabajo. Nos vemos en casa. En casa. Es una palabra rara. ¿Dónde está su casa ahora? Había faltado a 2 viajes seguidos en mayo. El estudio se preparaba para un gran proyecto con un hospicio infantil. Dustin era comprensivo, pero había una nota desconocida en su voz por teléfono. En junio, voló un fin de semana. Asistió a las clases en el estudio, la vio trabajar con sus alumnos, intentó bromear con Bárbara sobre su nueva pasión por la pintura, pero todo parecía una visita de cortesía, como si estuviera visitando a viejos conocidos. Entre sus cosas, Sybil encontró un folleto del estudio de danza. «Oh, eso es», titubeó. «Mis colegas y yo vamos a baile en pareja, para fomentar el espíritu de equipo». Ella asintió. No se molestó en preguntar con quién bailaba. En julio, hubo una conferencia técnica en Seattle. Dustin estaba dando una presentación sobre su proyecto. Sybil vio la cinta. Hablaba con confianza, bromeaba con el público, parecía perfectamente feliz. Nada que ver con sus videollamadas.
En agosto, encontró la obra de un artista desconocido en la carpeta de su ordenador. Dustin le explicó: «Es Laura, nuestra diseñadora. Me enseñó sus dibujos y quería consultarte. Laura, así que ese es su nombre, con la que hace bailes de pareja». Bárbara fue sorprendentemente la que tuvo más tacto en esta situación. No hizo preguntas, no dio consejos. Ella solo dijo un día: «Sabes, a veces lo más difícil es admitir lo obvio». En septiembre, Sybil recibió una oferta para organizar una serie de talleres en varias ciudades de la costa oeste, una gira de 3 meses, unos buenos honorarios, una oportunidad para ampliar el estudio. «Es una gran oportunidad», se alegró Dustin por teléfono. «Estarás en Seattle, ¿verdad?» «Sí, durante 15 días en noviembre». «Estupendo. Te ayudaré con la organización. Tenemos el espacio justo aquí. Laura conoce una gran galería». Laura. En octubre se encontraron en Portland, a medio camino entre sus ciudades. Pasearon por el paseo marítimo, hablaron de trabajo, de planes de futuro. Luego se sentaron en un café, mirando la lluvia por la ventana. «Dejamos atrás ese matrimonio, ¿verdad?», dijo Dustin de repente. «Como a los niños se les queda pequeña su ropa favorita». Sybil dio un sorbo a su café frío. «Creo que nos convertimos en lo que estábamos destinados a ser, sin mirarnos el uno al otro». «¿Y ahora qué?». Ahora podemos ser honestos, con nosotros mismos y entre nosotros». Hablaron hasta bien entrada la noche, de cómo se conocieron, de cómo se amaban, sobre cómo poco a poco se convirtieron en personas diferentes con sueños diferentes. «Laura», empezó él, «no lo hagas. Me alegro de que seas feliz». «¿Lo eres?» «Y yo también soy feliz, a mi manera». Volvió a casa por la tarde. El estudio se preparaba para las clases nocturnas. Bárbara arreglaba su trabajo para una pequeña exposición individual. Los ayudantes discutían sobre una nueva técnica pictórica, su vida, su mundo, su felicidad. El teléfono tintineó. Un mensaje de la compañía aérea. «Confirme o cancele su vuelo programado para el próximo jueves». Sybil pulsó. «Beepuro». Luego abrió el calendario y canceló todos los jueves futuros. A veces el amor no muere, solo cambia de forma. Los papeles del divorcio eran ridículamente sencillos: unas cuantas páginas, firmas, un par de visitas a un abogado. No hubo una división dramática de la propiedad. Cada uno ya tenía su propia vida en su propia ciudad. Ni siquiera la antigua casa de los Hoffman estaba en litigio. Bárbara la había vendido hacía tiempo y el dinero lo había invertido en su nuevo piso junto al estudio. Sybil hojeó el papeleo, marcando los elementos que necesitaba. Casi no había bienes adquiridos en común, solo cuadros pintados por ella misma. Dustin había insistido en que se los llevara todos. «Excepto el de la puesta de sol», dijo por teléfono. «¿Recuerdas el que pintaste el día de nuestra boda? ¿Puedo quedármela?» Ella sonrió. «Por supuesto, siempre fue tu favorita». En diciembre, Dustin la invitó a una cena de Navidad en Seattle. «Sin compromiso», añadió. «Solo Laura quiere conocernos y mamá dice que te echa de menos». Bárbara insistió en cenar juntos. «Después de todo», dijo mientras hacía las maletas para el viaje, «somos adultos, y me gustas más como amiga que como nuera». Laura resultó ser bastante diferente de como Sybil se la había imaginado. Bajita, con un corte de pelo corto y un ramillete de pecas en la nariz, parecía más una estudiante que una diseñadora de éxito. Resoplaba divertida cuando se reía y no paraba de hacer bocetos en servilletas. «He visto tu trabajo en Internet», dijo mientras tomaba el postre. «Una técnica estupenda. Sobre todo la serie de paisajes urbanos. Gracias. Y he visto tu diseño para la nueva línea de productos. ¿Puedo tutearte? Me siento antigua». Bárbara observó su conversación con una leve sonrisa. Después de cenar, cuando los dos estaban solos en el balcón, ella dijo de repente: «¿Sabes?
Todo ha salido bien. Son el uno para el otro. Sybil asintió. Era cierto. Dustin y Laura encajaban a la perfección, como dos piezas de un rompecabezas. Enero trajo nuevas preocupaciones. La gira de exposiciones por la costa oeste había superado las expectativas. Sybil tenía reservas para las clases magistrales con 6 meses de antelación. Tuvo que contratar a un administrador para el estudio. Ya no podía arreglársela sola. En la inauguración de una exposición en Portland, se le acercó un hombre alto con una chaqueta de tweed desgastada. Michael Grant, conservador del Museo de Arte Moderno, se presentó. Tiene un enfoque interesante de la enseñanza. ¿Ha pensado alguna vez en colaborar con un museo? Hablaron toda la tarde, sobre arte contemporáneo, sobre métodos de enseñanza, sobre la importancia de mantener la individualidad en la creatividad. Michael resultó ser un interlocutor excelente, inteligente, irónico, con una visión inesperada de las cosas conocidas. Cuando Sybil volvió a casa, descubrió que el museo se había dado de alta en la página de redes sociales del estudio, y un par de días después llegó una carta oficial con una oferta de colaboración. «Ah, conozco a Michael», dijo Bárbara mirando la carta. «Viene a menudo a las exposiciones de la ciudad, un hombre interesante». Había algo en su voz que hizo que Sybil se sonrojara. Febrero pasó volando en un torbellino de negocios. El estudio se preparaba para la exposición de primavera, los escolares ensayaban una obra, el museo esperaba un programa de talleres. Michael enviaba a veces fotos de exposiciones interesantes y comentarios divertidos sobre ellas. A principios de marzo, Dustin llamó. «Hola, escucha. Laura y yo hemos decidido casarnos. Nada oficial, solo una pequeña ceremonia para los seres queridos. ¿Vendrás? ¿A la boda de tu ex marido? ¿No es un poco raro? No más raro de lo que han sido nuestras vidas durante el último año». Ella se rió. «Supongo que tienes razón. Por supuesto que iré». Hubo una pausa en el auricular. «¿Sybil? ¿Sí? Gracias. Por todo. Y por ti. Por permitirnos seguir siendo amigas». Esa tarde se sentó en el estudio, ordenando los trabajos de sus alumnos. Su teléfono vibró sobre la mesa, un mensaje de Michael. «Mañana se inaugura una exposición de fotografía contemporánea. ¿Me haces compañía?» Sybil miró su reflejo en la ventana. La mujer que la miraba desde allí sonreía, tranquila y segura de sí misma. «¿Por qué no?», respondió. El viento otoñal movía las hojas por los senderos del parque. Sybil estaba sentada en su terraza favorita, terminando otro boceto. No había cambiado mucho en el último año. Las mismas macetas con suculentas, las mismas tazas de colores, la misma vista de los viejos árboles. Lo que ha cambiado es otra cosa. El estudio se ha trasladado a un nuevo local, más grande, más luminoso y con una sala de exposiciones independiente. Ahora trabajaban allí 5 profesores y la lista de personas que querían apuntarse a las clases se llenaba con meses de antelación. Bárbara preparaba su segunda exposición individual. Sus paisajes urbanos habían tenido un éxito inesperado. Algo en ellos atraía a la gente, quizá la mirada especial de una persona que había empezado de nuevo a los 60 años. El teléfono sonó en el escritorio. Un mensaje de Dustin. Una foto de él y Laura frente al océano, ella con un vestido vaporoso, él con vaqueros y camiseta. Ambos riendo. Pie de foto. Luna de miel. Hawái es precioso. Sybil sonrió y envió de vuelta una foto de la última obra de su grupo más joven. Un bodegón de girasoles ligeramente torcido pero sorprendentemente vivo. El museo estaba preparando un gran programa educativo, un proyecto conjunto con su estudio. Michael insistió en que todas las clases fueran gratuitas. «El arte debe ser accesible», dijo entonces, durante la cena en un pequeño restaurante italiano. Era su tercera cena, o era la cuarta. No llevaba la cuenta.
Solo disfrutaba de la pausada progresión de una relación en la que nadie tenía prisa por llegar a ninguna parte. Las voces de los alumnos llegaban desde el piso de abajo al comenzar la clase vespertina. Sibyl recogió su cuaderno y sus lápices. Era hora de bajar, de empezar la clase, de hablar de luces y sombras y de composición, de observar el fuego en los ojos de la gente, el deseo de crear. Al pasar junto al espejo del pasillo, se detuvo un segundo. La mujer del reflejo parecía correcta, tranquila, segura, real, como ella siempre había querido ser. Sibyl, Bárbara la llamó, subiendo las escaleras con su cuaderno de dibujo. No olvides que el sábado se inaugura una exposición. Ya me acuerdo. Michael prometió venir. Buen hombre. Bárbara entrecerró los ojos con picardía. Y sabe mucho de arte. ¿Mamá? Sibyl se rió. Extrañamente, era ahora, después del divorcio, cuando empezaba a llamar a Bárbara mamá por primera vez. Sin tensión, sin obligación, solo porque sí. El teléfono volvió a sonar, recordándole una reunión de la junta directiva de las escuelas de arte de la ciudad. Hacía poco que la habían elegido presidenta. La vida seguía como siempre. No perfecta, no tranquila, pero real, con sus altibajos, sus giros inesperados y sus encuentros fortuitos. Y era buena.